Hola, yo soy Roxani González Y yo, Miguel Cornwall, y esto se llama Dos Nativos. los nativos. Y aparentemente siempre va a empezar así. Yo creo que sí, yo creo que esta va a ser la manera como vamos a empezar siempre. Muy bien. Bueno, en el episodio de hoy queremos hablar sobre el por qué nos mudamos a Bogotá. O sea, las razones, por qué elegimos esta ciudad, cómo se dio la situación. Y bueno, nosotros nos casamos en abril del 2018 y básicamente una semana después de casarnos, bueno, para mí yo me di cuenta de que era bastante abrumador el tema o la situación país porque yo antes vivía con mis padres y vivir en casa de tus padres cuando eres de una cultura latina es como vivir en una burbuja. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que con los latinos es un poco distinto con otras culturas de otros países. Por ejemplo, en otros países cumple, ¿qué? 18, 19 años, 17 en tal caso y ya, ok, chao, te Adiós. puedes ir, adiós. En la cultura No. latina tú puedes tener, no sé, 30 años, 35 años y todavía vives con tus padres Sí. y eso es normal. Tú Sí. tienes tu cuarto, tienes tu habitación, como tú lo quieras llamar, y sigues viviendo con tus padres. Sí, y aparte, o sea, para muchas familias está muy mal visto, sobre todo para las mujeres, que una mujer se vaya a vivir sola e independiente Sí. antes de casarse. Es como que, ay Dios, es un Sí, tema. o si sale embarazada, Ay, Dios no. mío. 30 años, 30 sí, años, esa muchachita. llamen al sacerdote con el agua bendita, esa mujer tiene el demonio de la putería. No, sí, Miguel no puede decir grosería, sí se puede. pero hay que... Pero es que es Ok. verdad, lamentablemente la cultura latina es así. Sí, o sea, es como, "Oh, ¿cómo es posible? Mi muchachita y tiene 35, ¿y tú y qué? Sí, sí, lamentablemente es Sí, así. sí, bueno. En general, la cultura es como eso y tu mamá, aparte de lo que estamos hablando, la sociedad latina es en general como, no la sociedad, pero sí como las madres, no todas, porque obviamente hay excepciones, pero las madres siempre son muy como que, ay, ella es la que atiende a toda la familia, ella limpia, ella Sí, cocina. sí. Obviamente también nos enseñan como familia, siempre nos enseñan a limpiar, a cocinar y como mi hermana y yo siempre estábamos como atentas de la casa, pero no al nivel de una ama de casa, solamente como una ayuda a mi mamá. Cuando era así, es real. Cuando nos mudamos solos, Miguel y yo, esa burbuja se explotó en segundos. O sea, Sí, claro, es que imagínate, o sea, yo me despertaba y era como que, ok, vamos a a comer, a desayunar. desayunar. Y era como que, ok, que desayunamos y Roxanne, y bueno, No allá quiero hay cocinar. leche y allá hay cereal. Y bueno, ajá. Y en el almuerzo, bueno, sabes que allá hay leche, allá hay No, cereal. yo cocinaba, pero mi menú era como pasta Ah, sí. y sopa y pasta. Ah. No, mi menú era muy limitado. Sí, no, pero al principio, o sea, al principio hay que reconocerlo que de las dos partes para nosotros sí era un poco complicado porque vivíamos con nuestros padres y bueno, poco a poco fue el proceso de adaptación Sí, para sí. nosotros, que si los menús con la comida y todo lo demás. Para ustedes sonara como que, ay Dios mío, ay Dios. Pero es, cuando es cultura latina cambia mucho, cambia mucho. Sí, y o sea, ya después como de que se rompe esta burbuja, en nuestro caso, porque creo que fue para los dos, Ujú. para mí fue súper abrumador porque hacer las compras en Venezuela es un problema. Entonces esto a mí me estaba abrumando de verdad y desde recién casado, o sea, el primer mes yo creo, empecé a decirle a Miguel como intensamente, como Miguel, vámonos de este país, vamos a mudarnos, es muy complicado, bla, 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 bla. Esto fue bastante insistente. Sí, o sea, fue demasiada la insistencia que para mí fue como que, ok, está bien, vamos a esperar un año, vamos a Sí. tratar de sobrellevar la situación política, la situación económica, todo lo que podamos, vamos a tratar de sobrellevar nuestras vidas, porque eso es prácticamente lo que uno hace estando en Venezuela, sobrellevar las cosas. Sí, sí. Entonces fue como que, ok, vamos a ver cómo nos solucionamos esta vida por este año, vamos a darle un tiempo máximo de un año y luego de un año, bueno, decidimos qué hacer, si nos vamos del país, nos quedamos, pero yo quiero quedarme al menos un año aquí de casado. Sí,
O sea, Miguel fue el que puso como más oposición a esta idea. Yo desde la semana 1, Sí, yo sí. decía como vámonos, vámonos, vámonos. Y después, ¿qué pasó exactamente a un año, Miguel? Un apagón. Sí, o sea, esta El historia famoso blackout de de Venezuela de Venezuela, sí. 7, 5 días, ya no recuerdo porque creo que mi mente lo bloqueó. Si no, fueron como, para el estado Zulia creo que fueron 6 a 7 días y para otro estado fueron menos, pero el estado Zulia donde nosotros vivimos el apagón fue más fuerte todavía. Sí, y fueron varios apagones, ya va. Uno se dio en marzo y otro se dio en abril. Primero fue el de marzo y ya desde marzo, o sea, si ya yo estaba intensa solo porque el supermercado era un problema, imagínense mi nivel de intensidad después de que había este apagón nacional, porque era como irse a acampar sin sin prepararse para acampar, porque no hay agua, no hay gas, o sea, cuando se va la electricidad en todo un país, en toda una nación, nada funciona. Cuando Sí, digo que nada, relativamente no, o sea, o sea, nada, nada. nada. No había gasolineras, no, o sea, no funcionaba, o sea, nada, el refrigerador no funcionaba, no tenías agua porque el agua se mueve con bombas y... Entonces, bomba hidroneumática, pero en esos casos también, por ejemplo, el estado Zulia es una ciudad que ¿Para qué estado? Sí, estado, perdón. Ok. Cabimas es una ciudad muy calurosa, realmente todo el estado Zulia es muy caluroso, entonces, bueno, realmente beber agua fría es algo Sí, necesario, sí, 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 necesario. sí. Entonces tú abrías el refrigerador o la nevera y el agua caliente, o sea, como que Dios mío, ¿qué es esto? Yo recuerdo que había un restaurante que tiene una planta eléctrica, un generador, en inglés dicen generador. Eh, y este restaurante estaba vendiendo el vaso de refresco, el vaso de Coca-Cola. No, era la botella Era la de botella, un litro y medio, creo algo que era, así. ajá, 2 Ok, litros en 5 en dólares, 5 o 10 6 dólares, dólares, algo algo así. así, era como fría. O sea, la botella de Coca-Cola estaba vendiendo, o sea, este restaurante específicamente la estaba vendiendo en creo que 5 o 6 dólares, algo así era. Pero ni en Disney te cuesta una botellita de refresco eso, era como, o sea, era ridículo, había demasiado calor, era como, Sí, ay sí. no, era horrible. O sea, la situación del agua, porque cuando no hay agua, no, o sea, cuando no hay electricidad, perdón, no hay agua. Entonces, normalmente la municipalidad de nuestra ciudad no funciona nada bien. Y lo que hacemos lo que hacen todos los ciudadanos en esta ciudad es que almacenan agua en tanques que están debajo de la tierra, o sea, tanques subterráneos. O tanques afuera. Sí, Sí, bueno, son tanques plásticos de gran capacidad para de almacenar, almacenamiento. de Sí. almacenamiento, sí. Y, o sea, en otros países normalmente tú abres el grifo y tienes agua, ¿ok? Pero en Venezuela no. Pero en Venezuela no, tú En la gran mayoría del país no. En la gran mayoría del país tienes que almacenar agua obligatoriamente. Lamentablemente es así. Entonces, para que tú puedas usar esa agua almacenada, tienes que usar bombas hidroneumáticas. Entonces, ¿cómo funcionan esas bombas hidroneumáticas? Con electricidad. Que no Que no había. hay, no había. No, Dios mío, o sea, entonces era bastante crítico, era bastante Sí, sí. Así que básicamente en el tema del baño, o sea, era como bañarnos con un potecito. Era una situación muy miserable. Era como, crítico. O sea, imagínense un balde, sí, era un un balde. balde lleno de agua Y y un pote. imagínense, no sé, un pote de helado, un pequeño pote plástico de helado. Un envase. Sí, un envase de un helado y ustedes bañándose con el agua así. Era como Sí, en una esquinita. sí, o sea, con este brazo tú tratabas de hacer así, Ay, ay. pero o sea, tenías que buscar la manera de con un vasito O refresco. sea, no. No. O sea, yo todavía me debo dar gracias porque también no podemos burlarnos de esa situación porque es la situación de muchas personas en muchos países y eso también Sí, es... sí, bueno, ajá, lamentablemente. sí. Pero, Momento bueno, serio, momento serio. sí. No, o sea, pero en realidad era como que eso por mucho tiempo, racionar el agua para que no se acabe, la nevera no funciona porque no hay electricidad y si la nevera no funciona se daña todo lo que está en la nevera. Entonces era, ay, ¿qué voy a hacer con la carne? ¿Qué voy a hacer con el pollo? ¿Qué voy a hacer con todo lo que tengo allí? Después de... Sí, la otra cosa era que no había ni siquiera señal en el país, nada, o sea, nada de señal en ninguna operadora de telecomunicaciones. Obviamente, si no hay señal, no tienes comunicación, no tienes idea de qué está pasando. Entonces era como, pero
¿cuánto tiempo va a durar esto? O sea, nadie sabía. Nadie sabía, no había comunicación, o sea, era como la prehistoria. Sí, sí. O sea, casi que o sea, de golpe. de golpe. De golpe. Sí, o sea, casi que prácticamente las personas, yo creo que si seguimos así una semana más, no íbamos a comenzar a comunicar con señales de humo. Yo conseguir señal. Yo tener comida. Tú qué tener. Querer hacer cambio. Sí. Dios horrible. mío. Era horrible eso. Era horrible. O sea, nosotros en realidad lo estamos diciendo a modo muy de chiste, pero Sí, vivir la situación. pero vivir o la sea, situación, no, claro, o sea, y momentos de seriedad con ese calor, murieron muchas personas, lamentablemente. Sí. Murieron O sea, las personas noches eran porque eternas también. hay tanto calor que necesitas aire acondicionado. Y lamentablemente las personas morían de esa manera. Sí. O sea, uno trata de sobrellevar la situación en forma de juego, porque, o sea, el venezolano es muy así, trata de llevar las Muy cosas, jocoso. sí, con chiste y todo lo demás, pero en realidad, o sea, la situación afecta Sí, bastante. fue complicada. Ujú. O sea, fue bastante complicada y, ok, a los 5 días llegó la electricidad, estaba bastante intermitente, después volvió a irse, duró alrededor de 6 días. Después volvió a suceder esto en abril. Ya cuando vuelve a suceder esto por segunda oportunidad, yo ya era como que, Miguel, yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo aquí no voy a seguir viviendo con esta situación. Sí, O no, sea, pero es que yo digo que Roxani tenía los dedos del pie cruzados, tenía los dedos de las manos lo cruzados, del pie. los del pie, todos los O dedos. sea, esto. Porque, o sea, casualidad, que yo le digo, vamos a darle un año. Y si en un año, bueno, nos va un año completico. Ya va. O Ya sea, va. El aniversario número 1 fue yo así con la lágrima aquí todo el día. Yo quería celebrar el aniversario. No había luz durante el día. Sin electricidad, Nada. O sea, no podías, o sea, ay no, que vamos a celebrar comprando, no sé, una pizza. Nada. No, porque nada funciona sin electricidad. Entonces era como modo supervivencia obligado, que yo no quería. Entonces estaba como bastante deprimida por esta, no deprimida, pero sí estaba bastante triste por esta situación porque era como que ¡es mi aniversario! No, entonces aparte de eso, uno trataba de explicarle a los estudiantes que no teníamos Sí. electricidad y no creían. Sí, exacto. Eso no es posible. ¿Cómo es posible que un país entero. Sí, no tenga electricidad por 5 días? Pregúntale al presidente. Pero Entonces, bueno, pregúntale a mí. Lo más curioso, y en este caso, era cómo nos comunicamos nosotros con esas personas. Sí. No, aparte de eso, cuando ya yo tomé la decisión de, o sea, Miguel, yo no sé qué va a pasar aquí, pero yo no quiero seguir viviendo acá, o sea, yo empecé a buscar Airbnbs en la madrugada, o sea, y buscar, decidir en qué país, comunicarnos con los estudiantes, todo esto era en la madrugada. Sí, Era porque el único momento. a las 3 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana. 3 y 5. Entre 3 y 5 de la mañana es que llegaba la señal telefónica. Y era la única manera de que te llegaba una sola rayita. Y con eso es que podías, o sea, una sola rayita, una barrita de señal telefónica, y con eso es que medio podías tener internet y uno medio. Oye, ya va. Pero no es como que, ay, en mi cama, así, en el medio del calor, así. No. Era como en una ventana. En una ventana con el teléfono. Qué horror. Dios mío. Con el teléfono así, tratando de. O sea, ya va, de un segundo piso, no en la planta baja, para tratar de obtener un poquito de señal para buscar Airbnbs o comunicarnos con estudiantes, cancelar lecciones, o sea, todo eso era como, era abrumador, era bastante abrumador. Y yo recuerdo que Miguel siempre ha tenido, o sea, en general Miguel siempre ha tenido muchos problemas para dormir. Y yo recuerdo que yo era como una alarma mental, ¡puc! Son las 3. Y yo empezaba a buscar en la ventanita, montada en una sillita y todo, y de repente, Miguel, encontré un Airbnb, Miguel. Ajá. Una palabrota. Y era como que, Dios mío, dime, Roxana. Dime, ¿qué quieres? No, es que hay señales. Ya tenemos señal y estoy buscando aquí para. Y él así como, y yo, no me importa. Sí, pero al final fue como, pero ¿para dónde nos vamos? Y ella, ay, sí, ¿qué país decidimos? Bueno, vamos a decidir, será Bogotá, creo que me comentaste tú. Y sí, yo, bueno, esto no, será Colombia. Y yo te dije, bueno,
Sí, yo creo que Colombia es la mejor decisión porque está más cerca de Venezuela y podemos ir y venir a visitar nuestra familia. Sí, eso es mentira. Eso es Porque mentira, eso no pasa, eso eso no no pasa. Es pasa. como que, ay, vivo en Estados Unidos para ir siempre a México. Eso es mentira. Eso es mentira, Eso sí. no va a pasar. Entonces, aparte de eso, yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Nosotros tenemos amigos viviendo en Bogotá, tenemos familia, vamos a hacer algo. Vamos a mudarnos hasta Bogotá y es mejor porque vamos a tener amigos, vamos a tener familia y así podemos salir, no sé, ir a parques, discotecas, Salir con los amigos, cualquier va a cosa. ser mucho más fácil que Sí, estar solos. disfrutar, pero bueno. La realidad La es... realidad es que tenemos ya que más de un año Tenemos aquí, un año. sí, un año y realmente yo creo que están contadas las veces que hemos visto a nuestros amigos. Porque siempre están ocupados. Están ocupados. Aquí se trabaja tanto que es tantas horas que en realidad lo que hacen es trabajar. Y Sí, cuando y tienen están sí, cansados. cuando tienen un día libre lo que quieren es dormir. Exacto. Sí, lamentablemente es así el trabajo aquí. Y tampoco, obviamente, tampoco hemos ido como que, ay, sí, este fin de semana voy a Venezuela un momento y regreso. No, eso no pasó. No pasa. Porque no decides irte a un país un día y regresar al otro, eso no pasa. Entonces, bueno, al final no me arrepiento de haber elegido Colombia, igual creo que hemos visitado Venezuela más de lo que hubiéramos visitado Venezuela si nos mudamos a Ecuador o a Chile, Sí, eso es sí. cierto. Sí, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Pero bueno, el punto aquí fue cómo escogimos un Airbnb. O sea, en serio, no les miento. A las 3 4 de la mañana con un teléfono así buscando, no sé, en la aplicación de Airbnb una habitación. Yo y Miguel como... Porque a todas estas, o sea, Miguel al principio no estaba como muy convencido, pero cuando pasó la segunda vez el apagón nacional, él era como que sí, esto va a seguir pasando, obviamente, Sí, sí. y ahí era como que no podemos vivir en una situación donde no estamos generando dinero porque no estamos trabajando de ninguna forma y estamos solamente consumiendo los únicos ahorros que tenemos, que era como, ok, esto no puede durar mucho tiempo y obviamente tenemos que hacer algo. Ahí fue cuando Miguel como cambió su opinión, porque el primer apagón él pensaba que esto iba a ser momentáneo. Pasó 5 días, pero él pensó que ok, esto no se va a repetir. A menos de un mes volvió a repetirse la misma situación y allí obviamente él dijo, ok. Sí, no, eso como que fue el punto máximo, como que, ok, no estoy trabajando, me estoy comiendo los ahorros, lamentablemente los estudiantes no nos creen. Sí, algunos sí, claro que sí. Sí, no, o sea, claro, estudiantes antiguos. había muchos estudiantes que eran conscientes, buscaban información, pero dos estudiantes que en realidad me hacían preguntas como que, ¿cómo es posible que todo un estado, toda una ciudad o todo un país esté sin electricidad? Y me hacían preguntas así, yo como que, bueno, existe Google. Puedes buscar. No, y aparte también es que en esos momentos el gobierno estaba regulando mucho la información. Sí, eso Sí, no pasa sí. en ese momento, eso siempre ha pasado. Bueno, sí. La información, o sea... Sí, pero lo que era palabras claves como, o sea, apagón en Venezuela, ajá. eso no existía. No existía información en Venezuela sobre Sí. eso. Todo era como que Instagram, una foto, Sí, ese tipo sí, de sí. cosas. Ajá. O medios internacionales que obviamente sí estaban hablando de eso, pero por ejemplo CNN, que es un medio internacional, no funciona para Venezuela. Así que, por ejemplo, nosotros estábamos intentando saber qué pasaba y medios internacionales, que eran los únicos que medio hablaban de la situación o que hablaban del problema, no funcionan están bloqueados en Venezuela. Entonces era como que, ¿qué es esto? Sí. Pero bueno. Básicamente esa fue la razón por la que nos mudamos. La razón por la que elegimos el país fue por los amigos y por ir siempre a Venezuela. Sí, sí, eso es mentira. Sí. Sí, sí. Y es una forma muy breve, realmente muy breve, de contar más o menos cómo fue la vida durante este tiempo, durante este apagón y cómo la vivimos nosotros, porque la realidad de cada persona también es diferente y sobre todo en una situación tan triste y tan deprimente como esta. Estamos haciendo chistes de esto, pero en realidad es una situación muy, muy seria. Sí. Pero sí. bueno, no podemos estar llorando por todas las cosas que pasan en la vida, así que... Pero bueno, yo creo que así ya finaliza el episodio de hoy, ¿será? Sí, yo creo que sí. Así finaliza este episodio, espero que les guste. De nuevo comenten, nos escriben cualquier cosita, sugerencia, cualquier tema que quieran saber. Estamos a su disposición para hablar de lo que ustedes quieran, así que esto fue todo por hoy. Chao. Chao.